Muy buenas tardes a todos y a todas. Obrigado. Es para mí un placer, un año más, poder compartir con todos ustedes un día importante como es estas jornadas de Millor Alentejo, porque además compartimos muchas cosas. Yo antes, cuando oía hablar a los ponentes del panel anterior, si hubieran sido y hubieran estado hablando de Extremadura, hubieran podido decir las mismas cosas. Con lo cual, sí les traslado, sí les digo que sus problemas son también los nuestros. Es decir, que son los problemas de una parte de la península ibérica, pero también de una parte de Europa, que tienen el problema de la despoblación y que tienen el problema de la demografía. El mundo, o nuestros países, o nuestros países, hace años se diferenciaban entre el norte y el sur. Y ahora ya no es norte y sur, ahora es este y oeste. La parte poblada y la parte despoblada. Miren, los jóvenes, sobre todo los jóvenes formados, o también los jóvenes formados, no buscan aventuras en otros lugares solamente porque les sea más fácil encontrar trabajo, que también, cuanta más población hay, en una sociedad que vive fundamentalmente del sector servicios, pues es más fácil encontrar trabajo cuanto más ciudadanos, cuanto más habitantes hay en determinada localidad, ¿no? Buscan también el ocio, así que van buscando el ocio de las grandes ciudades, lo hacen en España y lo hacen también en Portugal, ¿no? Por eso no significa que las cosas se estén haciendo mal, no es un problema de autoflagelarse, es ser consciente de que la solución del problema parte de un gran consenso entre todos los países, las regiones, los municipios y, desde luego, donde la Unión Europea tiene mucho que decir. Yo no concibo el próximo programa operativo de la Unión Europea, no concibo los próximos fondos estructurales de la Unión Europea si no se tiene en cuenta que hoy por hoy el gran factor de desigualdad que hay en nuestro continente es, sin duda ninguna, la diferencia entre las zonas más pobladas y las zonas menos pobladas. Y eso tiene que ver con las infraestructuras, indiscutiblemente. Cuanto más fácil es llegar a un sitio, más fácil es que se instalen allí las empresas para poder sacar sus productos, pero tiene que ver también con otros factores como la fiscalidad, obviamente, y algo tan importante como la natalidad. El problema o el gran reto demográfico y territorial que, junto al cambio climático y a las migraciones interiores, son los grandes desafíos que nuestra generación tiene, que nuestra sociedad tiene, deben ser abordados, sin duda ninguna, desde un punto de vista multilateral, y que nadie piense que desde el Alentejo, desde la región centro o desde Extremadura tenemos todos los instrumentos para poder cambiar la realidad de las cosas. Lo que tenemos que influir en nuestros países, influir en nuestros gobiernos, influir sobre todo en la Unión Europea, para que las directrices que se sigan en el futuro vayan todas encaminadas a dar una respuesta adecuada a estas circunstancias. Miren, este verano se ha producido un hecho que pone de manifiesto la buena salud de la que goza hoy las relaciones entre nuestros países y nuestras regiones, entre Extremadura y el Alentejo y entre España y Portugal, y es que por primera vez en 64 años, en el Festival de Teatro Clásico de Mérida, que sabrán ustedes que es el festival de teatro clásico más importante de España e incluso de Europa, ya digo, por primera vez hemos disfrutado de una obra, de una producción portuguesa y en portugués. Y esto para nosotros tiene un sabor muy especial y también un aliciente muy especial de cara al futuro. Era un empeño que yo me propuse hace tiempo, que el ámbito de la cooperación fuera también a lo cultural. Ya existía en la literatura, hoy hay profesores extremeños trabajando en la Universidad de Bella, en la Universidad de Évora, y hay profesores portugueses trabajando en las universidades extremeñas. Pero que esa cooperación haya podido llegar al teatro, para mí es una amplísima satisfacción, ¿no? Ahora que Europa pasa por momentos complicados, ahora que en España y en Portugal somos capaces de resistirnos a esa ola europea de extremismos y de renacionalismos que tanto daño están haciendo, tenemos una buena oportunidad desde aquí a contribuir a seguir construyendo Europa
y Europa, no tengan ustedes ninguna duda, que se construye fundamentalmente en las fronteras, levantando puertas y ventanas allí donde antes había muros. Y eso tiene que ser una labor del conjunto de la sociedad, pero que necesita del empeño esencial de los gobiernos. Yo, desde que llegué de nuevo a la presidencia de la Junta el 4 de julio del año 2015, me propuse renovar las relaciones con Portugal, renovar lo que nosotros le llamamos nuestro Plan Portugal, y a lo largo de este año ya hemos visto cómo han cristalizado algunos de los objetivos que nos habíamos marcado. Hace unos meses, en Elvas, el Gobierno de España y el Gobierno de Portugal mostraban a españoles y portugueses el nuevo objetivo del transporte ferroviario que unirá finalmente Madrid con Lisboa. Que seamos capaces de acompasar los tiempos, que seamos capaces de hacerlo cuanto antes mejor, puedo asegurar que le dará a nuestros territorios una visión completamente diferente en cuanto a sus posibilidades de futuro. Si somos capaces de tener Lisboa y Madrid, los puertos portugueses y la capital de España unidos, incluso con la comunicación que podemos tener nosotros con el Levante español, nuestra realidad va a cambiar, porque pasará de situarnos en un escenario de soledad a situarnos en medio de muchos sitios y en medio de muchos objetivos, ¿no? Y ese tiene que ser indiscutiblemente uno de nuestros principales trabajos en común, ¿no? También se ha producido este año, a mi juicio, uno de los hitos más importantes de los últimos 30 y tantos años desde que ingresamos en la Unión Europea. La ministra del Mar de Portugal, Ana Paula Vitorino, y yo mismo tuvimos la oportunidad, con el alcalde de Elvas, Nuno Mociña, de firmar un memorándum que propone que ambos países compartan todo lo que significa la gestión logística de la raya. Todo lo que haya en la raya tiene que ser de los dos. Todo lo que haya en la raya tiene que ser gobernado por los dos. Todo lo que exista en la raya tiene que ser compartido por los dos. Y esos dos son España y Portugal. Por esa razón, en la próxima cimera, en la próxima cumbre hispano-lusa, uno de los asuntos que esperamos que sea debatido con carácter principal sea darle una forma jurídica para que a partir de ahora todos los recursos logísticos que haya en la zona puedan ser compartidos en su gobernanza por la parte portuguesa y por la parte española en paridad, en igualdad de condiciones, 50%, 50%, que creo que es lo que de verdad dará un buen ejemplo para el resto de nuestras relaciones fronterizas, pero también para el resto de la Unión Europea. Cuando hay una voluntad firme de cooperar, cuando hay responsables públicos convencidos de que solo desde la colaboración, solo desde el cooperativismo podemos salir hacia adelante a aquellos pueblos que más dificultades podemos tener por la realidad que nos ha tocado vivir a lo largo de la historia. Pero permítame que les diga que en el mundo las cartas se repartieron hace 50 años y ni al Alentejo ni a la Extremadura española le tocaron buenas cartas. Nos tocaron malas cartas. Eran momentos distintos, dictaduras en aquel momento donde los que vivíamos en la frontera estábamos especialmente castigados por ser fronterizos, y ahora, en cambio, se vuelven a repartir cartas y creo que en este nuevo reparto de cartas vamos a salir mejor parados. Por muchas razones, por muchas, pero tres de ellas son esos llamados intangibles que a veces no le damos suficiente valor, porque no se pueden comprar. No se puede comprar el sol, no se puede comprar la tierra y no se puede comprar el agua. Y tierra, sol y agua son hoy elementos de primera necesidad para cualquier proyecto, sea este alimentario o sea este energético. No hay ahora mismo lugar en la península ibérica, y yo me atrevería a decir que ni en Europa, donde en una zona haya tanta agua como hay aquí, entre el embalse de Alqueva y todos los embalses de las vegas del Guadiana, ¿no? Y eso hace que muchos miren hacia acá como un sitio de posibilidades, de oportunidades, que tenemos que aprovechar trabajando juntos y haciéndolo como lo hemos hecho hasta ahora, poniendo lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Creo que hace mucho tiempo que se superaron cualquier resistencia que pudiera haber, y hoy las empresas portuguesas invierten en Extremadura o las empresas extremeñas invierten en Portugal con absoluta normalidad y naturalidad. Las mujeres españolas se casan con hombres portugueses
los hombres portugueses se casan con mujeres portuguesas y viceversa, con absoluta naturalidad, y hoy hay incluso parejas de personas del mismo sexo que pertenecen a uno u otro país, con absoluta normalidad y con absoluta naturalidad. Hemos ido trabajando en Extremadura muy especialmente en favor de que el portugués sea la segunda lengua en Extremadura, y hoy ya casi 20.000 niños y niñas en Extremadura que estudian el portugués como segunda lengua, y esto es un trabajo de cooperación y de colaboración que se ha hecho con el Ministerio de Educación portugués, con el Ministerio de Educación español y con la Junta de Extremadura, y con aquellos que son la clave de todo, los ayuntamientos, los alcaldes, los presidentes y presidentas de Cámara, ¿no? Yo quiero destacar hoy aquí mucho el papel que alcaldes y alcaldesas, que presidentes de Cámara de uno y otro lado de la raya han jugado en todo este tiempo. Ellos sí que han cosido con hilo gordo. Y cuando la Feria Rayana se celebra un año en Moraleja y otro año en Hidaya Nova, cuando tantas cosas se hacen formando parte ya de la historia común y se han consolidado de la manera que se han consolidado, yo creo que nos podemos sentir muy orgullosos todos del trabajo realizado. Portugal es hoy para nosotros un gran ejemplo en muchas cosas. Sabemos que todos tenemos dificultades y problemas, pero la capacidad que Portugal ha tenido de superar las dificultades, las tasas de paro que tiene globalmente en estos momentos, ya sabemos que la Portugal del interior, como la España del interior, tiene dificultades añadidas que tenemos que intentar entre todos resolver, ¿no? Pero que tengamos retos para el futuro no debe en ningún caso significar que no seamos conscientes de la enorme capacidad que tenemos de poder cambiar las cosas. Hemos estado durante mucho tiempo sin preocuparnos de qué le pasaría al planeta, y ha llegado el momento de que el planeta se tome su venganza. Por esa razón tenemos que tomar decisiones valientes, que tienen que ver con las nuevas fuentes de energía, que tienen que ver con las energías limpias, y desde luego tiene que priorizarse por parte de la Unión Europea toda la innovación que tiene que ver con el coche eléctrico, con el cambio de utilización del diésel por otras fuentes de energía que están hoy por hoy contaminando y que están haciendo pues que las temperaturas a lo largo del siglo XXI puedan subir entre 2 y 5 grados, y si eso ocurriera estaríamos condenando a nuestros territorios a unas consecuencias muy, muy graves, ¿no? Por eso la voz del interior, la voz de los que tenemos riesgos mayores tiene que oírse en Bruselas, y se tiene que oír con mucha fuerza, ¿no? Me vais a permitir también que tenga unas palabras desde aquí, desde nuestras regiones, que son regiones de interior, sin costa, para todos aquellos que a diario mueren en el Mediterráneo, en las pateras, en las barcas, como consecuencia de la actuación de las mafias que están ganando mucho dinero a costa de sus vidas, pero frente a lo cual tenemos que buscar una solución por parte de todos, y esa solución no puede ser dejarles que se mueran en el Mediterráneo, ¿no? Hemos sabido sufrir como pueblos durante mucho tiempo, hemos sabido tener la esperanza de poder tener un futuro diferente cuando ingresamos en la Unión Europea, y es lógico pensar también que aquellos que están condenados a morir tan jóvenes, esos 250 niños de cada 1.000 que fallecen en Sierra Leona por el mero hecho de haber nacido allí, frente a los niños extremeños o portugueses que fallecen 3 o 4 de esos mismos 1.000, y entonces tenemos que ser conscientes de que si queremos luchar contra las desigualdades en casa, tenemos que luchar contra las desigualdades en el resto de casas en las que vivimos. La única casa en la que vivimos no es nuestro pueblo, no es nuestra comarca, no es nuestro país, no es la Unión Europea, es el mundo en el que vivimos. Y tenemos que intentar desde aquí levantar la voz también frente a esas desigualdades que generan tantos destrozos de vidas humanas, y ser capaces de intentar buscar, a través de los fenómenos de solidaridad y de cooperación, solución en origen para que esas personas no tengan que venir a Europa en busca de alguna esperanza de vida. Termino porque me dijeron que lo debía hacer antes de que llegara nuestro presidente de la República de Portugal. Agradecer siempre la invitación. Estoy absolutamente convencido que nos irá siempre mejor
si miramos hacia el futuro unidos y, desde luego, me siento enormemente orgulloso a lo largo de estos años de haber contribuido a generar un ambiente de cooperación y de colaboración mutua entre España y Portugal. Cuando a España le ha ido bien a Portugal. Cuando a Portugal le ha ido bien a España. Y cuando a Portugal le ha ido bien, le ha ido siempre muy bien a Extremadura. Nada más, muchas gracias. Viva Portugal, viva Extremadura y viva España.